Bueno, muchas gracias Santi por la presentación. Como bien mencionaste, el título de la defensa de tesis es Detección de cambios en cuerpos nibios asociados a la presencia de impurezas absorbentes de radiación mediante tecnología SAR y simulaciones de albedo en el rango visible. Algo que quería aclarar, bueno, que esta tesis, este trabajo está enmarcado en la maestría de aplicaciones de información espacial que se dictó en el Instituto Gulich conjuntamente con el FAMAF, gracias a una beca de CONA el primer año y a una beca de CONICET el segundo. Así que muy importante, estoy muy agradecida por ello. Bueno, a manera de introducción, esta presentación está organizada en una brevísima introducción o los objetivos, luego se explican los materiales y métodos, los resultados del trabajo y la conclusión. Bueno, como introducción, la criósfera engloba todas las regiones donde es posible encontrar agua sólida en algún momento del año. Puede ser glaciares, campos de hielo, glaciaretes, el permafrost, y entre ellos, entre todos estos componentes de la criósfera, el hielo marino y la cobertura nívea son los componentes más dinámicos. La cobertura nibia o cuerpos nibios están compuestos por aire, cristales de hielo y agua líquida en diferentes concentraciones y proporciones dependiendo del estado del año o el periodo del año en el que se encuentra. Como se puede observar en este mapa, en el mundo se encuentran diferentes tipos de los componentes de la criósfera y particularmente en nuestro país tiene un gran porcentaje de cobertura nívea y de glaciares. Particularmente en Argentina, este es un estudio que se hizo con MODIS durante 10 años y la cantidad de días con presencia de nieve estacional, es decir, que dura más de 2 meses y se derrite antes del año, se encuentra sombreada con colores medios violetas. O sea, mientras más oscuro, más cantidad de nieve por día en el año se encuentra. Y estudiar las variaciones de estos cuerpos nibios, ya sea de la calidad, de la cantidad, de las fluctuaciones que tienen durante el año, es muy importante porque muchas poblaciones se abastecen de este recurso para provisión de agua potable. Es una gran fuente de actividad turística, de actividad económica, de actividades recreativas como puede ser trekking, esquí, entre otros. Se utiliza también para el riego de la agricultura, es utilizada en realidad los caudales generados por el derretimiento de los cuerpos nibios para generación de energía hidroeléctrica. Es una variable indicadora de cambio climático y en los años 90 fue declarada variable climática esencial por el Sistema Mundial de Observación del Clima, y también a su vez es importante monitorearlo porque generalmente su ambiente o su composición puede generar algunas contingencias como puede ser avalanchas o deslizamientos de tierra asociados a estos ambientes nibios. Así que bueno, estudiarlo es muy importante. Y en particular, hay factores que afectan el deshielo y estas variaciones que estaba mencionando interanuales sobre su composición y cantidad, que son generalmente la intensidad del sol, la temperatura del aire y otros factores, como pueden ser los vientos, las precipitaciones en forma de lluvia, de agua líquida, el entorno en general de cada ubicación de estos cuerpos nibios, el ángulo de incidencia solar, la consistencia y la densidad del pack de nieve, del cuerpo níveo, que depende de todos estos factores, y la presencia de impurezas. Y ahora vamos a ver qué son. Las impurezas o light absorbing impurities, como se mencionan, se las conoce en inglés, son partículas o impurezas que absorben radiación, lo cual presenta ciertos efectos en el clima, y en realidad afecta el clima desde que son emitidas por diferentes fuentes, son transportadas en la atmósfera, tienen diferentes cambios que ocurren en nubes hasta que se depositan y se pueden depositar en el suelo, en el mar y en la cobertura nívea. Particularmente cuando se depositan en la cobertura nívea producen que se reduzca el albedo, lo cual repercute en los mecanismos de forzamiento radiactivo del planeta. Estas partículas que absorben radiación pueden ser partículas carbonosas como el carbono elemental o carbono orgánico, y otras, como pueden ser polvo o cenizas volcánicas, y se ha incorporado últimamente microorganismos y algas a estas categorías de impurezas que absorben radiación. En particular, el carbono negro es la que más impacto tiene en el albedo, dependiendo de la cantidad de concentraciones que tiene, y es emitida por la combustión incompleta de combustibles fósiles. El carbono marrón generalmente se lo asocia a la combustión de biomasa. El polvo, bueno, puede ser transportado, generalmente se lo considera por estos ambientes áridos en las zonas montañosas, y cenizas volcánicas, bueno, depende de algún evento
volcánico de la zona o transportado. Entonces, bueno, lo más importante de todo esto de estas impurezas es que reducen el albedo, ¿sí? En este gráfico se puede observar el albedo, la respuesta espectral de la firma espectral de la nieve en función de la longitud de onda en el espectro electromagnético. Como se puede ver, la nieve tiene en estado puro, no sé si se ve el mouse, ahí está, en estado limpio y puro, recién caído, digamos, cuando recién se deposita, tiene un albedo casi de 1, casi el máximo, una de las superficies que más refleja en la naturaleza. Y si se le empieza a aumentar la concentración de impurezas, el albedo se empieza a reducir, especialmente en el rango visible del espectro. Entonces, genial, o sea, si yo veo este gráfico digo, bueno, o sea, si yo tengo un sensor óptico, como puede ser Landsat, Sentinel, MODES, en el cual yo puedo observar el albedo de la cobertura nibia, yo a través de un análisis de la reducción de porcentaje podría decir si tiene presencia o no de impurezas. Y me ahorro hacer trabajos de campo, lo cual son en zonas remotas o inaccesibles, en climas extremos, con relevamiento de zonas reducidas que no representan la totalidad de la extensión de los cuerpos nibios, que son costosas, con mucho tiempo y a veces peligrosas. No digo de reemplazarlas, sino complementarlas. Es como que con un sensor óptico sería muy fácil. Pero bueno, no pasa. Es como que hay algunos otros problemitas que voy a mencionar. La nieve fresca recién caída puede verse afectada o su albedo se reduce también por el incremento del tamaño de grano de nieve. Es decir, en este diagrama se ve en color amarillo la reflectancia y en color rojo la absorbancia. Entonces, cuando recién está caída la nieve, tiene una reflectancia muy, muy alta, casi mayor al 90%. Cuando envejece la nieve por metamorfosis natural de la nieve, porque se compacta, porque empieza a haber más cantidad de agua líquida y actividades normales de la nieve, el albedo se reduce un 70%, ¿sí? Cuando la nieve es fresca, recién caída, y tiene algún tipo de impurezas, tiene similar el porcentaje de albedo que refleja. Entonces yo no podría, si no conozco el estado de la nieve, no podría distinguir si tengo contaminantes o si está el albedo reducido por el tamaño de grano de la nieve, ¿sí? Ese es más o menos el problema que nos enfrentamos cuando empezamos a analizar la concentración de impurezas en la nieve. Y bueno, si a su vez la nieve está envejecida y tiene contaminantes, su albedo es súper bajo. Entonces, bueno, en base a esta diferencia y de que si esta nieve envejecida o está fresca y tiene contaminantes, es que nosotros planteamos los objetivos de este trabajo de tesis. El objetivo principal es evaluar la posibilidad de desarrollar una metodología basada en el procesamiento de imágenes ópticas, LISAR, que permita caracterizar cambios en el albedo y la presencia de agua líquida o el estado de la nieve en cuerpos nibios de los Andes patagónicos asociados a la presencia de contaminantes atmosféricos o impurezas. Se plantearon 4 objetivos específicos. El primero es generar series temporales de imágenes SAR de la zona de estudio y caracterizar la evolución temporal de la señal retrodispersada registrada en sitios expuestos a diferentes condiciones físicas y ambientales. El segundo es comparar el desempeño de aplicar la metodología de detección de cambio utilizando diferentes cadenas de procesamiento en Google Earth Engine y Snap para analizar la dependencia espacial del umbral de detección de nieve en fusión. El tercer objetivo es utilizar el modelo de transferencia radiativa SNICAR para simular el albedo de superficies nibias con diferentes características. Y finalmente proponer una metodología basada en el procesamiento de imágenes satelitales que permite estimar la presencia de contaminantes atmosféricos en nieve a partir del análisis de cambios en el albedo superficial. El primer y segundo, o sea, la idea sería tratar de identificar el estado de la nieve primero para poder después analizar el albedo con sensores ópticos y determinar si hay presencia o no de impurezas. El primer y segundo objetivo se relacionan con lo primero que dije, tratar de determinar el estado. Generalmente el estado de nieve, si la nieve se encuentra en fusión, se determina con la metodología propuesta por Nagler, la de detección de cambios. Este segundo objetivo está propuesto porque al descargar imágenes del Copernicus Open Hub y tratar de procesar las imágenes en Snap de una serie temporal consumía mucho tiempo y capacidad computacional. Entonces surgió la posibilidad de hacerlo en Google Earth Engine, pero como las imágenes no estaban registradas en Google Earth Engine, no sabíamos si se iba a poder aplicar por la diferencia de píxel a píxel que había. Entonces se evaluaron estas dos opciones, o sea, estos dos objetivos en realidad se relacionan con tratar de ver si alguna de estas dos metodologías, las series temporales o la detección de cambios en Google Earth, pueden aplicarse para identificar esto de la nieve en fusión.
bueno, la parte óptica y finalmente la combinación de ambos para identificar la presencia de impurezas. Bueno, los materiales y métodos. La zona de estudio es al sur de la ciudad de Bariloche, que lo elegimos porque está cerca de una ciudad donde puede haber alta incidencia de combustión de combustibles fósiles por los autos. Hubo eventos de cenizas y hubo eventos de incendio, digamos, para poder caracterizar en un futuro, digamos, a ver si se puede identificar qué impurezas hay. Bueno, y yo ahora voy a mencionar el objetivo 1 y después el objetivo 1 y 2, que son de sobresar, y después el objetivo 3, que es el de imágenes ópticas. Entonces, en esta sección vamos a ver los materiales y métodos sobre la construcción de series temporales y mapas de cambio de imágenes SAR. Para identificar series temporales era necesario seleccionar polígonos de la zona esta que les mostré al sur de Bariloche, y utilizamos todos los productos y colecciones disponibles en Google Earth Engine, excepto esto de los vectores antrópicos que los descargamos del IGN, que son centros de esquí, ciudades, pueblos, o sea, cosas antrópicas que pudiesen alterar la nieve. Utilizamos una colección de Hansen Global Forest Change, donde mascaramos los bosques, considerando como la cobertura de bosques que había en el 2000, que le restamos la pérdida y le sumamos la ganancia, básicamente. Los cuerpos de agua con una ocurrencia mayor de del 50% también fueron enmascarados. Consideramos varias fechas de abril, junio, julio y septiembre para hacer un promedio de nieve, para calcular el NSI, que es la diferencia entre la banda 3 y la banda 8, para identificar coberturas niveas. A ese índice normalizado consideramos nieve todo aquel píxel que tuviera un valor 0.4 mayor, y mayor el 0.1 de la banda NIR por el tema de las nubes, para eliminar nubes. Me olvidé de mencionar que en el NDSI enmascaramos también las nieves o glaciares, manchas permanentes de nieve, utilizando la imagen de enero para mapear nieve estacional, no nieve permanente. Las pendientes, consideramos pendientes menores a 45 grados. Y eliminamos también, enmascaramos las distorsiones geométricas de radar, como pueden ser layover, foreshortening o shadows, que también utilizamos una imagen de Sentinel que está presente en Google Earth Engine, y también lo validamos con una imagen de Snap. Bueno, para ver si funciona hacer la metodología de detección de cambio en Google Earth Engine, utilizamos la cadena de procesamiento de Google Earth Engine, que es aplicar el corrector de órbita, mover el ruido de bordes y ruido termal, hacer la calibración radiométrica y corregir por terreno. Y la conversión a dB. Estos pasos, hasta la conversión a decibeles, es lo que hace Google Earth Engine. Entonces, nosotros en Snap utilizamos la misma cadena de procesamientos, pero le agregamos la instancia de corregistración antes de la corrección por terreno. Una vez que convertimos a dB, las imágenes del 25 de abril, que es la de referencia, y la de 28 de septiembre, que es la de fusión, calculamos la diferencia entre ambas porque están en dB, le aplicamos el umbral de -3 y obtuvimos un mapa de nieve en fusión. Lo que agregamos de diferente también es, después de la conversión a dB, un filtro de Speckle de Refine Lee, para ver si suavizaba el efecto sal y pimienta que tienen las imágenes de radar. Esta secuencia fue la que utilizamos para validar la máscara, hacer también la máscara de distorsiones geométricas del radar. Entonces, una vez que teníamos estas 4 mapas, en realidad pues son 2 sin filtro y 2 con filtro de Google Earth Engine y de Snap, calculamos una matriz de confusión para ver los errores, las diferencias de clasificación entre las imágenes registradas en Snap y las de Google Earth Engine, para ver si podemos utilizarlas en esa plataforma, que es mucho más rápido que procesar en Snap. A continuación se presentan las metodologías de simulaciones de albedo que se corresponden con el objetivo específico número 3. En el siguiente gráfico se pueden ver las firmas espectrales de la nieve fresca, que es la que se encuentra de color lila y celestito y posee valores de albedo más elevados que la otra curva, que representa la nieve envejecida. Ambas curvas son la respuesta del albedo en función de la longitud de onda. Dichas curvas se realizaron en el simulador de Sneaker como primera aproximación de las simulaciones de albedo. Como había mucha diferencia entre la respuesta del albedo de la nieve fresca y la nieve envejecida,
especialmente en la parte del infrarrojo cercano, el infrarrojo de onda corta, y dicha diferencia se incrementa a medida que aumentan las concentraciones de impurezas, especialmente en el rango visible. Es que se optó por analizar por separado el comportamiento de nieve fresca y nieve envejecida ante la presencia de diferentes concentraciones de impurezas. Se consideró como nieve fresca pura aquella con un tamaño de grano de 100 micrómetros y una densidad de 200 kilogramos por metro cúbico, sin presencia de impurezas, mientras que la nieve envejecida se la consideró aquella con un tamaño de grano de nieve de 1000 micrómetros y una densidad de 350 kilogramos por metros cúbicos, y obviamente sin presencia de impurezas. Adicionalmente, lo que se puede ver en esta gráfica es que la densidad no influye significativamente en la reducción del albedo de la nieve, que es decir que una nieve fresca con un tamaño de grano de nieve de 100 micrómetros tiene una respuesta espectral similar que si se utiliza con un input de densidad de 200 o 350 kilogramos por metros cúbicos, y es por ello que, y conjuntamente con la búsqueda bibliográfica de resultados similares, se eligió 100 y 1000 micrómetros de tamaño de grano de nieve y densidad de 200 y 350 kilogramos por metros cúbicos para nieve fresca y envejecida respectivamente. Como mencioné anteriormente, las simulaciones de albedo de nieve se realizaron en el simulador SNICAR, por sus siglas en inglés de Snow, Ice and Aerosol Radiation Model, que es gratuito y se encuentra disponible online en el link que se muestra en la diapositiva. También se puede descargar el código para correrlo en MATLAB. ¿Sí? Tiene diferentes variables de entrada para caracterizar las propiedades físicas de los cuerpos niveos, y luego se puede ir variando la cantidad de tipo de impurezas. Entonces, para el caso particular de la zona de estudio, se tuvo en cuenta un ángulo de cenital solar de 64.83 que se obtuvo a través de la página de NOAA, una profundidad de nieve promedio de 1 metro, radiación incidente directa, etc., entre otras variables particulares de la ciudad, cercanías de la ciudad de Bariloche. Y los únicos parámetros físicos de nieve que se variaban, como fue mencionado anteriormente, son el tamaño de grano de nieve y la densidad de cuerpo nívido, dependiendo si se trataba de nieve fresca o nieve envejecida. Ahora bien, para simular la composición química en relación a la presencia de impurezas, se consideraron las siguientes concentraciones de ppb, de carbono negro y carbono marrón. El simulador permite distinguir entre carbono sin recubrimiento y sulfatado, entonces estas concentraciones fueron aplicadas a carbono negro sulfatado y sin recubrimiento, y a su vez también para el carbono marrón sulfatado y sin recubrimiento. Entonces hay 4 simulaciones por tipo de nieve fresca o envejecida. Las concentraciones de polvo y cenizas volcánicas son las que se encuentran a continuación en partes por millón, y a su vez el simulador permitía distinguir entre diferentes tipos de tamaños de grano de ceniza y de polvo. Entonces, primero hicimos unas pruebas de análisis de cómo impactaban los diferentes tamaños de grano de las impurezas en el albedo, y luego seleccionamos el tamaño de grano 3, que va de 2.5 a 5.0 micrómetros, para verificar los cambios en el albedo dependiendo de la cantidad de impurezas que se le agregaban con ese tamaño de grano en particular. Las concentraciones utilizadas van desde el 0 a 1000 partes por billón para carbono negro y carbono marrón, y las diferentes concentraciones de polvo y cenizas, que varían de 0 a 500 y de 0 a 5000 para el caso de la ceniza volcánica, todas fueron tenidas en cuenta analizando diferentes bibliografías de Europa, Asia y Sudamérica, que en realidad sobre carbono negro en Sudamérica hay 2 estudios en Chile, y hay uno de ceniza sobre el glaciar Alerce en Argentina. Y si bien para Sudamérica las concentraciones altas de impurezas no se han encontrado, la mayor cantidad de carbono negro en Chile es aproximadamente entre 100 y 190, consideramos concentraciones mayores porque, bueno, existen en la bibliografía, y para tener una referencia de casos extremos, digamos, que hasta ahora no se han encontrado en nuestra región. Bueno, yo les había mencionado que nosotros queríamos ver si podíamos distinguir entre el tipo de impurezas. Entonces, habiendo aplicado las simulaciones, esto es un resultado que obtuvimos sobre nieve fresca con diferentes concentraciones de impurezas, pero lo que quiero que vean es que las curvas son diferentes, tienen formas diferentes. Entonces, lo que nosotros propusimos como metodología a continuación es tratar de ver si podíamos identificar estas variaciones en la forma, en la pendiente y con índices entre algunos máximos y mínimos locales, para ver si podíamos distinguir el tipo de impureza, que es parte del objetivo 3. Entonces, para caracterizar estas variaciones, propusimos 4 metodologías, que la primera es el porcentaje de variación, digamos. Tenemos una firma espectral
base de referencia, que es de nieve fresca y nieve envejecida sin contaminar, como les decía, de 100 micrómetros y 200 kilogramos por metro cúbico de densidad para la nieve fresca, y de 1000 micrómetros y 350 kilogramos por metro cúbico para la nieve envejecida, que también estos parámetros son de bibliografía. Y bueno, calculamos los porcentajes de variación con las cantidades de concentraciones de impurezas que había mencionado antes. Luego calculamos la pendiente en el rango visible, la reflectancia en la banda roja menos la azul. Estas bandas que puse acá son las que utilizamos para hacer la pendiente en el rango visible, los porcentajes de variación y algunas metodologías que voy a mencionar en la próxima filmina, porque son las que se encuentran en los satélites operativos y gratuitos en la actualidad. El Sentinel-Landsat, Sentinel-2 y 3 Landsat MODIS, básicamente. Índices normalizados, el INAN y INRN, que vendría a ser la reflectancia del índice normalizado de la banda azul menos la banda NIR, porque eran como mínimos y máximos locales. Y finalmente el ajuste de la función cuadrática para ver si podíamos determinar la forma, para ver si era cóncava o convexa, básicamente, que lo realizamos en el R. Lo que pasa es que en la parte visible por ahí teníamos 3 puntos nada más, que vendrían a ser las 3 bandas del rango visible de algunos sensores. Por eso hicimos grupos. Por ejemplo, el Landsat tiene el RGB nada más, de la banda azul, verde y roja, y le ajustamos la función cuadrática. Después, por ejemplo, Sentinel-3 tiene más bandas en el azul y en el verde. Entonces creamos otro grupo, solamente considerando las bandas azules fue otro grupo, y considerando todas las bandas en el visible, otro grupo. Lo que pasa es que mientras más puntos teníamos, por ahí se representaba mejor la curva y podríamos tener diferentes resultados. Entonces probamos todo lo que podíamos, básicamente. Finalmente, lo último que probamos con la parte óptica fue el cálculo de la respuesta espectral relativa de Landsat 8, que en realidad yo les estaba mencionando que calculábamos la pendiente, el ajuste cuadrático y las demás metodologías para una longitud de onda, pero el satélite integra sobre una longitud de onda central un cierto rango, ¿sí? Entonces, obteniendo las integraciones, el rango sobre la banda central de cada banda del sensor, calculamos a ver si lo que nosotros estábamos viendo con el SNICA, con el simulador, era representativo de la realidad. Entonces, utilizando esta ecuación, donde ρ es la reflectancia simulada para el sensor Landsat 8, podríamos haberlo hecho para Sentinel o para cualquier otro, pero lo hicimos para el Landsat 8, en una dada banda, S es la función de respuesta espectral relativa del sensor para esa banda, y ρ en función de lambda es la reflectancia simulada para cada longitud de onda a partir del modelo SNICA. En este caso solamente tuvimos en cuenta las respuestas de nieve fresca y nieve envejecida con altas concentraciones de impureza, que son 500 ppb para carbono negro y marrón y 500 ppm para ceniza y polvo. Así que bueno, los resultados. No sé cómo... Me quedan 20 minutos, así que bien. El análisis de series temporales y mapas de cambio de imágenes SAR, ¿sí? Como les había mencionado, para las series de tiempo, elegimos 12 polígonos al azar de la zona sur de Bariloche que les había mostrado antes, utilizando las máscaras que habíamos aplicado. Estas son las ubicaciones de los 12 polígonos. Como pueden ver, están bastante repartidos en varios picos y montañas, cerros, perdón. Y estas son las respuestas de la serie temporal en Google Earth Engine, sí. Perdón, están exportadas a R y les cambié el color, pero básicamente es lo que se vería con Google Earth Engine. Lo que tiene, y son 33 fechas, perdón, del 2019, no lo había mencionado. Lo que tiene interesante, hay dos cosas muy interesantes aparte de las series temporales que se pueden ver en esta gráfica. La primera es que se puede distinguir suelo sin nieve, nieve en esta primera parte. Luego se ve como un quiebre que se reduce el backscattering, que es nieve fresca que empieza a caer y está corroborada con datos de estaciones meteorológicas. Y luego en la panza esta que se ve que cae la señal es cuando empieza a haber alta cantidad de agua líquida y es el inicio de la fusión. Luego, una vez que se termina de derretir la nieve, se recupera la señal retrodispersada del backscattering y vuelve a ser similar al suelo sin nieve, ¿sí? Suelo desnudo vendría a ser. Los 12 polígonos se encuentran representados, y lo que también se puede ver es que se estratifican, ¿sí? Están los que están en color rosado, que tienen
si bien el patrón de la curva es similar, pero se encuentran con altos valores de backscattering, o mayores, perdón. Luego estos que se encuentran en color marroncito y finalmente los de color azul que tienen menor backscattering. Entonces, analizando esta diferencia de estratificación, en realidad con una imagen una imagen de Sentinel-1 y los productos de SRTM, pudimos ver que lo que hace que se estratifiquen, digamos, es el ángulo de incidencia local o el aspecto, ¿sí? Porque la elevación y la pendiente en realidad era muy variada y en cada uno de estos grupos hay polígonos que se encuentran en diferente altura o que son similares a este y no necesariamente se encontraban en esta estratificación. ¿Qué pasaba con el ángulo de incidencia local y con el aspecto? Bueno, resulta que este ángulo de incidencia local y el aspecto en realidad corresponde a que si están enfrentados o si están ocultos a la mirada de adquisición del sensor. Entonces, podemos encontrar los que tienen mayor señal son los polígonos que están enfrentados a la órbita de adquisición del sensor. Los que estaban en color azul, que tenían menor backscattering, son los que están ocultos, digamos, a la mirada de adquisición del sensor, y entre medio los perpendiculares, ¿sí? Lo interesante es que los que están enfrentados a la órbita son los que se encuentran en un aspecto noreste, este, sureste. Los que están ocultos, pero sin caer en las zonas de shadow o foreshortening, digamos, en las zonas de distorsiones geométricas de radar, se encuentran en el suroeste, oeste y noroeste, y luego las pendientes entre medio. Esto es para una adquisición descendente de Sentinel-1. El ángulo de incidencia local, como que se encuentra acá en estos rangos, y luego los decibeles medios, digamos, que se corresponden con la serie de tiempo analizada. Como se puede observar en este boxplot, las medianas se separan, digamos, de los tres estados que había mencionado en la serie de tiempo: suelo, nieve y nieve en fusión. Algo interesante a notar que no había mencionado también es que generalmente en la bibliografía, perdón, voy a volver, suelo sin nieve y nieve fresca tienen más o menos el mismo backscattering, porque la nieve, al no tener presencia de agua líquida, es transparente a la señal del radar. En este caso de los polígonos de Bariloche, hay mucha diferencia, en algunos casos menor a menos 3 dB. Entonces, como se puede ver en estos boxplots, las cinturas se separan y forman como categorías diferenciadas, que no pasa lo mismo en la bibliografía, y voy a spoilear algo del doctorado, pero los lugareños de allá nos dicen que puede ser por la influencia de los lagos y que la nieve sí se nota muy diferente de otros, por ejemplo, centros de esquí, que ellos lo ven haciendo esa actividad. Así que puede ser que la nieve esté más mojada por la influencia de los lagos. Eso hay que verlo todavía, pero bueno, es diferente de la bibliografía. Y de Esquel, que también quise series temporales y da igual a la bibliografía, digamos. Entonces, bueno, esto es a manera de ejemplo, todos los 12 polígonos con sus medianas, dependiendo si suelo, nieve fresca y nieve en fusión. Perdón, en fucsia es suelo sin nieve, el naranja es nieve fresca y el verdecito es nieve en fusión. Y en algunos casos, por ejemplo, en el polígono 6, en el polígono 8 y en el polígono 9, sí, las medias son similares a lo de bibliografía, que en estos dos casos tendría que ser similar, pero en los otros polígonos no. Y en el polígono 12 también son similares las medianas de la etapa de nieve fresca y nieve en fusión, que no debería ser así, pero bueno, eso sí puede haber sido un error de que se estandarizó, digamos, las fechas, y en el caso del polígono 12 por ahí la fusión había comenzado antes o no. Pero bueno, esto es para ilustrar de que las medianas se separan y que son como estados de cobertura del suelo diferentes, ¿sí? No es igual el suelo que la nieve fresca. Bueno, esto para verificar si se podía determinar detección de cambios en Google Earth Engine y en Snap, se calculó sobre toda la imagen y luego se recortó un polígono de la misma cantidad de píxeles, de 1364 píxeles, perdón. Se calcularon estadísticos, pero en realidad se ven bastante similares. Lo que importa era tener un impacto visual. Entonces se le aplicó un umbral de -3 a la imagen de cambio, digamos, y acá se pueden observar que para las imágenes sin filtro de Snap y su compañera, digamos, su comparable, digamos, con Google Earth Engine sin filtro, los patrones son similares. Sí, se encuentra mayor cantidad de píxeles sin cambio en la parte
derecha y en blanco vendría a ser los píxeles que están en fusión. Y acá con filtros, ¿sí? Esto se corresponde a este polígono, entonces estaría bien en la parte que se encuentra más elevado, todavía no ha habido cambio, y en la parte que está más cerca del bosque, o más con menos elevación, sí ha habido más cambios, nieve en fusión. Esto es con filtro, entonces también se puede ver que se ha reducido el efecto de sal y pimienta que había en la imagen, pero que lo mismo hay diferencia de ubicación de los píxeles, ¿sí? No sé si se alcanzan a ver, ese no está de este lado, entonces, bueno, hay una diferencia, pero para cuantificarla se calcula la matriz de confusión, o la matriz de error, en el cual los píxeles con valor a 0 eran los que tenían coincidentes en la clasificación, los píxeles con valor 1 eran los que eran clasificados como 1 por Google Earth Engine y no por Snap, porque Snap fue considerado como la verdad de campo, y menos 1 los que eran clasificados como nieve en fusión por Snap y no por Google Earth Engine. En todos los casos, los errores no superan el 10%, este está cerca, este valor, pero bueno, los errores de comisión y omisión son menores al 10%. El análisis de las simulaciones de albedo, como les había mencionado, habíamos aplicado 4 metodologías para ver si se podía identificar las variaciones en el albedo y clasificar los tipos de impurezas. Este gráfico corresponde a la reducción del albedo. Estas son la nieve fresca, digamos, sin contaminantes, y en realidad esto es por el tamaño de grano de nieve, pero lo mismo se hizo para las concentraciones de contaminantes. Analizamos cómo iba variando la reducción del albedo y después resumimos cuánto variaba dependiendo de la concentración o el tamaño de grano. La variación en la pendiente y el delta, eso de los índices normalizados. Y también falta mostrarlo del ajuste cuadrático. Pero esto, yo puse una sola diapositiva porque en realidad lo hicimos para carbono negro sulfatado y carbono negro sin recubrimiento. Carbono marrón sulfatado, carbono marrón sin recubrimiento, cenizas, polvo. Entonces hay 16 de estas variables con todas sus opciones de concentraciones de impurezas. Entonces es muy grande. Entonces directamente les voy a mostrar la tabla final. Una vez que analizamos todas estas metodologías, las 4 que mencioné, y con todas las concentraciones de impurezas que había mencionado en la metodología, resumimos, ¿sí? Esto es para nieve fresca, y en esta primera instancia se encuentra el impacto en el albedo, que vendría a ser la metodología de reducción, de porcentaje de reducción. Que se puede ver que en realidad necesita concentraciones muy altas de impurezas para que se reduzca un 10% el albedo con carbono negro, o incluso con carbono marrón mucho más, para cuando la nieve es fresca. En cambio, el polvo y las cenizas no hace falta tanta concentración para haber impactado el albedo de la misma manera. Lo que sí se puede observar es que cuando hay altas concentraciones de polvo y de ceniza, el albedo en la parte del infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta aumenta, y eso se debe a que el polvo y las cenizas hacen como una capa que en realidad invierten el efecto de reducción del albedo, sino que lo aumentan. Es una capa, pero tiene que ser una capa bastante grande. Después las pendientes en el rango visible, que son negativas si las concentraciones son menores o iguales a 100. O incluso después en estos se invierten, digamos, cuando la concentración es más alta. También lo de los índices en realidad no hay mucha diferencia. Y luego la parte de los ajustes cuadráticos con los diferentes grupos que había mencionado, que en realidad los únicos que me dan un valor positivo, que es decir, una forma cóncava, es el polvo con 500 ppm en nieve fresca, ¿sí? Lo que quería mostrar acá y en realidad resaltar es que por ahí, si se identifica alguna variación, en realidad se puede validar y comparar con diferentes metodologías, que una sola no basta porque puede ser muy similar y se pueden confundir para ver si se puede estimar qué tipo de contaminante es, qué tipo de impureza. Entonces, utilizando una y la otra, por ejemplo, el polvo y el ajuste cuadrático, o la ceniza y el ajuste cuadrático, se pueden ir descartando para tratar de hacer más fácil, para tratar de verificar si existe o no impurezas. Con la nieve envejecida es mucho mejor porque no hace falta concentraciones tan grandes de impurezas para ver un impacto en el albedo. Entonces lo mismo, o sea, se identificaron los porcentajes representativos,
de concentraciones que pudiese ver el sensor, digamos. Sí, obviamente, con menores concentraciones también se reducía el albedo, pero muy poquito y no estaba dentro del rango de error del sensor. Para el caso del polvo, el albedo aumenta desde las longitudes de onda infrarrojo más cercano a la parte visible, que eso no lo hacía con la nieve fresca. Las cenizas también, pero siempre hay una que no coincide con el de polvo. Entonces, por ejemplo, si yo veo que aumenta en la longitud de onda 1.275, 1.375 y 2.025, pero no en la 1.025, entonces es ceniza y no es polvo, ¿sí? Con el ajuste cuadrático, voy a poner más rápido esto. Con el ajuste cuadrático hay varias que nos dieron cóncavas, ¿sí? Que son valores positivos del valor del coeficiente cuadrático, perdón, que es para carbono negro en el grupo que tenía bandas azules y una banda verde, que lo habíamos llamado CRZ, para concentraciones de 500 ppb. Y luego para polvo, en el grupo CRZ y en el grupo azul, también a concentraciones de 500 ppm. Y también este de cenizas. Yo esperaba ver en realidad solamente en la ceniza una forma así positiva, pero bueno, se ve que con la cantidad de puntos seleccionados no alcanzaba a considerar bien la curva. Entonces, habiendo hecho este análisis, determinamos las bandas presentes en los sensores ópticos operativos en la actualidad que podían ser utilizadas para determinar estas metodologías para la caracterización de impurezas, que son las mencionadas, las que se muestran a continuación, ¿sí? En la parte visible, en estos mínimos locales o tratando de que coincidan con los picos, ¿sí? Que por ahí no existe ningún sensor, pero la más cercana es esa. Y acá están las características de Landsat 7, 8, las bandas esas que mencionaban, en qué satélites se encuentran, para poder aplicar esas metodologías. Obviamente que las metodologías no se pueden aplicar todas a todos los sensores, porque las que yo les mencionaba del grupo CRZ solamente está en Sentinel-3, así que bueno, está separado, digamos, qué metodologías se pueden aplicar por cada sensor y qué se esperaría ver. Y estos son los años operativos de cada sensor para hacer un análisis temporal si se lo desea. Y con respecto a la respuesta espectral de Landsat, relativa de Landsat 8, solo muestro en esta diapositiva la respuesta obtenida para la nieve fresca sin contaminantes y la nieve envejecida sin contaminantes o pura, en el que los resultados de la respuesta de Landsat son similares, muy iguales a los del simulador SNICAR, excepto en la banda SWIR del infrarrojo cercano, pero, y esto, bueno, como es diferente ya para la respuesta de la nieve fresca sin contaminantes, cuando se le agregan las concentraciones, la única banda que varía es con respecto a la respuesta espectral relativa, es la SWIR, y un poquito la NIR cuando la nieve cuando está envejecida. Perdón. Acá se muestran los gráficos. Entonces, los puntitos representan la respuesta espectral relativa del sensor y las curvas, las simulaciones en SNICAR del albedo en función de la longitud de onda y la nieve con diferentes concentraciones, altas concentraciones de impurezas, ¿sí? 500 ppb para carbono negro y carbono marrón y 500 ppm para ceniza y polvo. Entonces se puede ver que en realidad todas coinciden excepto la banda SWIR, acá estos puntitos. ¿Sí? Es lo que yo les mencionaba, con la nieve fresca variaba la banda SWIR, entonces cuando yo les aplico las diferentes cantidades de concentraciones, veo una diferencia significativa. Bueno, las conclusiones. Las operaciones realizadas en Google Earth Engine permitieron la caracterización de la zona de estudio y los diferentes polígonos seleccionados, y la verdad que es una poderosa herramienta porque es mucho más rápido procesar, visualizar y analizar los datos que haciéndolos en Snap. El uso de la serie temporal de Sentinel-1 implementada en Google Earth Engine demostró ser una herramienta adecuada para diferenciar los tres tipos de cobertura, que es lo que nos interesaba para ver el estado de la nieve en zonas de acumulación de nieve estacional.
También se pudo caracterizar los polígonos dependiendo de su ángulo de incidencia local, dirección de mirada y órbita del sensor, agrupándolos en facing, perpendicular y shadow. Se obtuvieron valores, si bien se obtuvieron valores de error de comisión y omisión menores al 10% en las clasificaciones realizadas para el Google Earth Engine y el Snap en la detección de cambios, y que se recomienda aplicarlos, extender, digamos, el análisis a otras fechas, las diferencias de clasificación entre Google Earth Engine y Snap no fueron significativas, entonces podría aplicar la detección de cambios y esto de hacer series temporales sin preocuparme en la parte de la corregistración de las imágenes. La aplicación del algoritmo de detección de cambio y mapeo de nieve húmeda con Google Earth Engine es posible y presenta una serie de ventajas como las que había mencionado sobre el procesamiento, la visualización, análisis y exportación de los datos. Los resultados de este trabajo presentan variaciones en el albedo en relación a diferentes tamaños de grano de nieve y presencia de impurezas simulados con Sneaker y constituyen los primeros resultados con estos parámetros de entrada correspondientes a las longitudes de Bariloche. Las simulaciones se tienen que hacer para cada zona en particular, por eso el ángulo cenital solar se pedía al principio, que fue calculado con el NOAA, pero bueno, entonces estos son los primeros en Bariloche. Se pudo corroborar que si bien las impurezas presentan mayor impacto en el albedo en el rango visible, las perturbaciones dependen del tamaño de grano, ¿sí? Es lo que se veía, si bien ambos, cuando la nieve está fresca y envejecida, afectan en el rango visible, cuando la nieve está envejecida decrecen muchísimo más. Y es por ello que para hacer muestreos a campo se recomienda hacerlos cuando la nieve está envejecida, cosa de que el sensor pueda ver mayor variación de los porcentajes, por eso estaban como se mostraban en las tablas resúmenes. Y que bueno, que como depende del tamaño del grano de nieve, la primera instancia en el análisis de impurezas es determinar el estado de la nieve, si es fresca o nieve en fusión. Se propusieron 4 metodologías innovadoras de análisis de cambio, que fueron el porcentaje de cambio, el análisis de la pendiente, los índices normalizados y el ajuste cuadrático para las combinaciones de diferentes bandas del rango visible de bandas presentes en sensores operativos en la actualidad. Y bueno, estas metodologías son adaptables a otros cuerpos niveos en otro lugar, pues, adaptando los parámetros de entrada del modelo de Sneaker, que es lo que les mencionaba anteriormente, que depende de la zona donde se estudie, de la profundidad del pack de nieve, entre otras cosas. Los criterios basados en las metodologías propuestas se propusieron para diferenciar las diferentes impurezas en nieve fresca como en nieve envejecida, con los parámetros establecidos de la zona de estudio. Los resultados obtenidos de integral de respuesta espectral relativa del sensor Landsat 8 para nieve fresca y envejecida con altas concentraciones de impurezas coinciden con las simulaciones de Sneaker, muy bueno. Y los resultados presentes en este estudio fueron obtenidos utilizando las longitudes de onda, bueno, del visible, del near SWIR, de lo que me había mencionado anteriormente, de sensores operativos gratuitos en la actualidad. Y estas bandas han probado ser apropiadas para caracterizar las variaciones de albedo, como consecuencias de la. Y se pueden utilizar las metodologías prepuestas o algunas otras con estas bandas para caracterizarlas. Así que bueno, la bibliografía, esta es la que mencioné en el PowerPoint porque en realidad es más larga. Y muchísimas gracias. Buena, tú. Quería agradecerles a Anabela y a Marcelo por siempre estar acompañándome y al tribunal por haberme hecho las correcciones de haberse tomado el tiempo de corregir y hacer la tesis un poco más prolija y ordenada. Gracias a todo el miembro del instituto, a todos los que forman parte de la maestría, en realidad, al personal del Instituto Gulich, al personal del FAMAF, a los que son docentes y nos han formado, a los que no son docentes y nos acompañan, o que son docentes en los pasillos porque nos dan un montón de recomendaciones, bueno, vos, Santi, que fuiste, Anabela, que fue directora y que vos seguiste, que nos acompañaste en este año, a Gastón, a Juan, a Vero, que siempre están ahí ayudándonos con todo lo que necesitamos y haciendo magia y haciéndonos sentir tranquilos con estas presentaciones y que salgan muy lindas.
Muchísimas gracias a mis compañeros de maestría, que están muchísimos acá presentes y los quiero mucho. No hubiese sido la maestría igual sin ustedes. Y aparte hay un montón de mi familia, de amigos del secundario, de la primaria, de la facultad, que bueno, les mando un beso muy grande y siempre están apoyando en todo esto. Y a Nico. Así que bueno, muchas gracias, Santi. El trabajo de tesis cumple ampliamente los requerimientos de la maestría en aplicaciones de la información espacial. El desarrollo de los temas demuestra un amplio conocimiento y manejo de las herramientas para el análisis de la información espacial. Constituye un importante aporte a la investigación básica y aplicada, ya que responde a una problemática de mucho interés en nuestro país relacionada a temáticas de la criósfera. Representa el primer estudio en su tipo al proponer una herramienta de cuantificación de contaminantes absorbentes de radiación en cuerpos níveos. Los resultados de esta tesis constituyen un aporte esencial para los estudios globales de cambio climático. La tesis es robusta en cuanto a metodologías utilizadas y en cuanto a redacción y búsqueda bibliográfica. La revisión del trabajo escrito ha sido cumplimentada apropiadamente, acorde a las observaciones y sugerencias del tribunal. La exposición de la defensa se ajustó al plazo estipulado, fue clara y amena, respondiendo adecuadamente a las preguntas del tribunal. En particular, se destaca la puesta en contexto y la claridad con la que la alumna resuelve los objetivos planteados. Por lo anteriormente expuesto, este tribunal resuelve por unanimidad la aprobación del trabajo presentado con una nota de 10 para optar al grado de magíster en aplicaciones de información espacial, carrera organizada conjuntamente por el Instituto Gulich y la Facultad de Matemática, Astronomía y Física y Computación de la UNC. Se alienta a la tesista a continuar generando y difundiendo resultados de esta importante área temática. Siendo las 16:45 horas del día 10 de diciembre de 2021, este tribunal da por finalizada su actuación. Kayaknya